rusos molocanes en el Valle de Guadalupe, Baja California, 1906 a 1958. Está adscrito al Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Sus líneas de investigación son las políticas de colonización en Baja California, el caso de los rusos molocanes en el Valle de Guadalupe, también dentro de la historia cultural y las representaciones sociales, experiencia, memoria y discursos disciplinarios en las representaciones de Tijuana y desde luego en la rama de la teoría de la historia. Ha coordinado libros como El de Atisbos de Nación y Memoria desde la historia de los estudios culturales. Además cuenta con varios capítulos y artículos en publicaciones arbitradas y tiene una amplia trayectoria como docente universitario en el programa de maestría y doctorado en Historia del Instituto de Investigaciones Históricas. La ponencia que el día de hoy nos va a presentar el doctor Rogelio se llama Registros de la Península, Seres, Cosas y Suelos en el norte de la Baja California. Sin más, le doy la palabra, doctor, para que inicie su ponencia. Gracias. Bien, gracias, Alberto. ¿Me escucho bien? Sí. Sí, ok. Agradezco la invitación, la organización de la mesa y desde luego el apoyo que nos están brindando con la transmisión, así como el acompañamiento de la compañera, los compañeros que han abordado temas similares en esta mesa, en términos temáticos. He preparado un texto de un trabajo que forma parte de algo más amplio, por eso lo he titulado, no es propiamente sobre pueblos originarios, pero forman parte de todo el entramado que estoy abordando a partir sobre todo de registros de diversos tipos, desde los cronistas jesuitas de fines del siglo XVIII hasta inicios del siglo XX. Voy a compartir una presentación en PowerPoint. Alberto, para ver, que me digas si se ve, por favor. Ok, perfecto. Yo le digo. Bien. Voy a empezar a tomar mi tiempo. Ok. Bien, inicio con una cita Sí, se ve. de Ailton. Ok, inicio con una cita de Ailton Krenak, un activista e investigador amazónico del Brasil, que señala: qué maravilla poder sorprendernos cuando en una de las fronteras con nuestros vecinos, Bolivia, Perú, Venezuela, por ejemplo, brota un colectivo de seres humanos que nunca fue registrado, inventariado, hablando una lengua extraña y comportándose de una manera totalmente extravagante, gritando y saltando en el medio de la selva. La última vez que pasó eso fue hace unos 6 años. Esto lo publicó Ailton Krenak, o lo dijo más bien en el 2018. Me sigo con otra cita. Y bueno, quiero señalar, no voy a darle lectura a esta cita, pero quiero señalar que encuadro mi investigación dentro de la noción naturcultura. Ahí la dejo para que la lean mientras prosigo con mi exposición. Todo lo concerniente a California es tan poca cosa que no vale la pena alzar la pluma para escribir algo sobre ella. De miserables matorrales, inútiles zarzales y estériles peñascos, de casas de piedra y lodo, sin agua ni madera, de un puñado de gentes que en nada se distinguen de las bestias, si no fuera por su estatura y su capacidad de raciocinio. ¿Qué gran cosa debo que puedo decir? Así inicia la crónica de Juan Jacobo Bagert, o Johann Jacob Vigard, publicada por primera vez en 1771, a partir de su estadía durante 17 años en la misión de San Luis Gonzaga en el desierto central de la península de Baja California. Un siglo y medio después, es decir, a inicios del siglo XX, en una publicación de 1905, un sacerdote católico influyente en su área en Canadá, de origen irlandés, Dean Harris, comenzó con estas palabras sus apuntes de viaje por el noroeste mexicano. Cito: el romance y la extraña fascinación que pertenecen a inmensas soledades y tierras salvajes desoladas se están desvaneciendo y en unos años será como si no lo fueran. Lo intangible y lo inmaterial no dejan recuerdos tras ellos. La marcha de la civilización es una bendición para el futuro, pero también es una devastación ante la cual la naturaleza salvaje y el hombre salvaje deben caer, incapaz o sin voluntad de adaptarse por sí mismo a las nuevas condiciones y a las exigencias de una vida ajena a su naturaleza y experiencia. El hombre originario de Norteamérica está condenado como la bestia salvaje que él cazaba a la extinción. Más adelante describe la península de la siguiente manera: aunque la Baja California existe hoy como un terrible ejemplo de una tremenda convulsión en el Plioceno, una tierra de tristeza y en gran parte de abyecta esterilidad,
tiene muchas características redentoras y hay esperanzas de salvación para esta espantosa península. Por ejemplo, allí últimamente se han descubierto en la costa del Golfo grandes, muy grandes depósitos de azufre y al norte de La Paz inmensos lechos de sal casi pura. Regresaré ahora a las crónicas de Bagher y del Barco. Apenas publicado en Europa, el libro de Bagher tuvo una buena recepción entre los círculos de lectores interesados en las regiones americanas, sobre todo por el escaso conocimiento que se decía había en ese continente sobre las características físicas, demográficas y naturales de la península. Durante la segunda mitad del siglo XX, la obra de Bagher, al igual que la de otros de sus correligionarios como Miguel del Barco, sería instituida como documento con valor testimonial y registro de evidencias históricas y etnográficas privilegiadas para el conocimiento de las sociedades ágrafas que hablaban la península en la etapa de contacto con los agentes de la conquista europea. En cuanto a la obra de Miguel del Barco, hay un registro, y por registro entiendo el documentar, clasificar, narrar, opinar, de la diversidad de lenguas existentes entre los indígenas de la península y de su distribución geográfica, por lo cual del Barco habló de naciones. Es de resaltar su observación en torno a los cambios en el lenguaje que adujo habían acontecido en los últimos 50 años entre los habitantes de la California. Con esto, uno advierte que ese acontecimiento, ese cambio, forma parte de la introducción en la historia social de los habitantes de la península por parte de Del Barco y otros cronistas, como un proceso abierto desde la misma noción de descubrimiento desde la perspectiva eurocéntrica. Si bien aún están ubicados en los anales de la historia natural, esto construye, estas crónicas, evidencia de que los cambios han sido acelerados por la actividad misionera, en este caso, en la península. En Del Barco sobresale la intención de corregir, de precisar los datos publicados con anterioridad, puesto que la precisión es una necesidad epistemológica en la historia natural y social. Hay un énfasis en el valor testimonial de la información perceptible en el momento en que repara en que el libro de Venegas, por ejemplo, de Miguel Venegas, al cual se dirige, presenta equívocos por haber sido informado por gente que no conocía la California, situación que aduce Del Barco causó extrañeza a quienes vivían en la península, misioneros y otros habitantes. Asoman así en la narrativa de Del Barco detalles estratégicos de la agencia indígena para responder a contextos cambiantes, un aspecto que no necesariamente estamos obligados a designar como resistencia a lo que usualmente se ven tentados quienes adhieren en automático a posturas post-decoloniales. Las notas del desastre en la naturcultura que provocó la conquista española son evidentes en la lectura de estos testimonios, incentivados por medidas de ingeniería social. Cuenta Del Barco todos los traslados a los que hubo que hacer de grandes cantidades de población entre misión y misión para subsanar las pérdidas demográficas en distintas zonas del sur de la península. Bagher, al igual que Del Barco, se ocuparon a detalle de todos los tópicos relacionados con los indios para describir su fisonomía, costumbres, lengua, comportamiento y formas de organización. A lo largo de su exposición, Bagher critica las nuevas corrientes del pensamiento en Europa, por ejemplo, lo mismo que las tendencias racionalistas, que los proyectos utópicos de Rousseau sobre educación e igualdad entre los hombres, ideas que según él conducirían al caos y reducirían al hombre a un estado elemental como el que tenían los californios. La obra de Miguel del Barco lleva más una pretensión de exactitud y profundidad sobre lo narrado. El autor se maneja a través de la narración en un plano pasivo, busca transmitir un conocimiento preciso, detallado de cada uno de los componentes naturales de California. Del Barco escribió para sus contemporáneos, pero también para los futuros. No hay en su texto el sentido de inmediatez que se aprecia en Bagher y es menos fuerte el estilo afleccionador y condenatorio. Se aprecia así en sus descripciones una distancia entre el narrador y lo narrado, salvo cuando acude al hecho particular, siempre para ilustrar una aseveración general. En este punto, subrayo la cuestión de sociedades ágrafas que ha servido en disciplinas como la historia y la antropología para investir de autoridad los textos y los personajes que han brindado testimonios sobre esos pueblos, además de legitimar la posición de superioridad autoconferida a las formas de organización social sustentadas en la alfabetización, sobre aquellas organizadas de modo oral y de otras formas de registro y de comunicación.
A propósito de esta cuestión, conviene retomar a Merlin Donald, quien ha planteado que la escritura, al igual que otros tipos de dispositivos externos, como los instrumentos científicos, han alterado drásticamente los tipos de representaciones que pueden ser reconstruidas y recordadas. Además de tener en cuenta esta diferencia significativa respecto a la escritura entre los agentes europeos y los indígenas de la Baja California durante la etapa de contacto, había una marcada distancia en sus respectivas conciencias del tiempo. Para el caso de los misioneros, estas se expresaban en las formas y mecanismos diseñados para medir su paso por la península, mientras que entre los grupos indígenas de la península, clasificados en la categoría de cazadores-recolectores, aún falta ahondar en torno a ello. Es importante reparar en las clasificaciones que desde los discursos etnológicos e históricos hacemos de los grupos humanos y de otros seres y cosas si tenemos en cuenta los argumentos vertidos por Bruno Latour y las diversas investigaciones inspiradas en sus trabajos sobre el rol de la tecnociencia, en el que los conocimientos científicos y los instrumentos que los generan desempeñan un rol actal o agencial. El connotado etnólogo alemán Paul Kirchhoff, que editó la traducción al español del libro de Bagert en 1942, consignó en su introducción que era una obra indispensable para el estudioso de formas primitivas de la vida humana. Según Kirchhoff, Bagert había adoptado un tono pesimista y realista derivado de haber atestiguado por varios años el espectáculo de una vida tan primitiva. Kirchhoff explicó el poblamiento gradual de norte a sur en la península desde una concepción difusionista, valiéndose de la metáfora del callejón sin salida. Pero como ha dicho o ha explicado Johannes Fabian en su crítica a la antropología cultural, el difusionismo se supone que es una corriente antropológica que fue contestataria al evolucionismo precedente, pero en los hechos, como en el texto o en los trabajos de Kirchhoff, vemos que el evolucionismo subsiste ahí en este tipo de enfoques difusionistas. Haré mención ahora a los registros realizados en 1883 en el sur de la península por el antropólogo Ten Kate, es holandés, publicados en los boletines de la Sociedad de Antropología de París en la década de 1880. Cito: aunque las poblaciones primitivas de las regiones que he recorrido se hayan extinguido desde largo tiempo he podido recoger algunos documentos pudiendo servir al estudio antropológico y etnográfico de estos lejanos sitios. Con excepción de cierto número de pictografías, de puntas de lanza y flecha, etcétera, he encontrado una cantidad de osamentas que pertenecieron a los habitantes primitivos de la península. Las osamentas de muchos indios se encuentran casi reunidas, tendidas en el suelo de las cavernas confusamente y en el más completo desorden. Es imposible fijar una dirección especial a aquellos cadáveres. Hasta aquí cierro la cita y señalo que todos los puntos de vista registrados hasta este momento en un arco que inicia en el último tercio del siglo XVIII y se extiende más allá del Ecuador del siglo XX, pueden enmarcarse en aquello que Johannes Fabian designara como alocrónico o alocronismo, es decir, hay una ausencia de coetaneidad entre quienes escriben, observan, registran, investigan y los grupos observados, estudiados, objetivados. Nos dice Fabian que se trata de una constitución dialéctica del otro, que ha propiciado el dominio y la explotación de unos sobre otros, en este caso de los representantes de la civilización occidental. Al centrarse Fabian en el estudio crítico de la antropología, adujo que esta disciplina se regodea en la investigación etnográfica que provee de conocimientos obtenidos mediante la interacción personal y prolongada con el otro. Pero luego, a partir de ese conocimiento obtenido, producimos un discurso que interpreta al otro en términos de distancia, tanto espacial como temporal. Retomo aquí lo dicho por Ailton Krenak otra vez, acerca de que la idea de ciencia descansa en la búsqueda de una forma de tener control sobre la naturaleza. Paso ahora entonces a hacer algunas consideraciones retomando a María Puig de la Bella Casa. Aquí tengo la cita, ustedes no la voy a leer, y lo que vemos en el mapa es un mapa de fines de la mitad del siglo XX, del siglo XIX, donde podemos ver la concepción que se tiene ya para ese momento a partir de distintos exploradores, viajeros, reconocedores de la península,
de una tierra de posibilidades en las que solo hay un enfoque extractivista y de considerar todo lo que es considerado natural, incluidos seres humanos, como recursos, como susceptibles de explotación. Para el caso de la península, durante los siglos XIX y XX, el principal... 3 minutos, doctor. Sí, gracias. El principal interés que motivaba las incursiones y travesías de los viajeros, comisionados, militares y representantes de compañías o instituciones predominantemente estadounidenses, aunque también mexicanas, francesas e inglesas, era recabar registros, datos, información sobre las condiciones climáticas, tipos de suelo y altitud, agua, fauna, flora y minerales para conocer la disponibilidad de extraer los recursos naturales. En especial les interesaba la minería. Reconocer este tipo de intenciones es el principio para iniciar cualquier tipo de investigación al respecto. Las anotaciones realizadas, por ejemplo, por el geólogo William Moore Gap durante su expedición por la península dan cuenta justo de las posibilidades para extraer estos recursos, en los que siempre prodiga buenos comentarios hiperbólicos hacia el clima y los recursos que él encuentra en la península. Pero, en cambio, refiere con palabras bastante despectivas, bastante racistas hacia los pobladores mexicanos e indígenas. En el aspecto historiográfico, entonces, es fútil intentar seguir al pie de la letra el encomio que en 1956 hacía el profesor Jesús Castro Agúndez en el prólogo a su paisano Pablo L. Martínez, luego de que éste le hubiese remitido su historia de Baja California. A Agúndez, un funcionario de la Secretaría de Educación Federal, esto le pareció un estudio sereno y metódico de nuestros hechos históricos para que se nos juzgue con serena imparcialidad en la Baja California. Seguir empeñados en cultivar las definiciones del otro propias de los cronistas jesuitas, de los viajeros decimonónicos o de los historiadores y profesionales de la antropología del siglo XX, considero que es una actitud anacrónica, desfasada, ociosa, además de irritante y estólida. Carece de sentido. Es deontológicamente impropio aferrarse a las caducas concepciones que expulsan de la coetaneidad las temporalidades subalternas. En el campo de la historiografía, este tipo de concepciones han sido designadas como políticas del tiempo, por ejemplo, en textos recientes por María Inés Mudropsik. El presente y cualquiera de las realidades resultantes en el futuro solo son sostenibles en una pluralidad de voces, en el reconocimiento polifónico y diverso que entraña cada forma de existencia, no solo entre nuestra especie, sino en nuestras relaciones con otros seres, objetos, cosas, orientados por la búsqueda de principios equitativos. El tiempo de cambiar nomenclaturas, monumentos, discursos, patrones, marcos referenciales, planes de estudio, usos del lenguaje, ya nos rebasó. En ese sentido, las instituciones, sus burocracias administrativas y académicas están obsoletas. El modelo de universidad que seguimos, de universidad pública al menos, es obsoleto. La herencia panegírica de la historia euroantropólogo falocéntrica no resiste la fuerza de las memorias que interpelan a la historia, que se resisten a las reducciones, al silencio, a ser ignoradas. En los últimos años hemos visto cómo son capaces de inquietar, interpelar a toda forma de historia con la fuerza de sus agencias interactuantes, cargadas de una intensidad sísmica que invierte el perfil de los suelos que pisamos, de los sentidos tradicionales con los que habitualmente hemos experimentado los tiempos históricos, de la naturaleza, de los lenguajes con los que nos expresamos. Gracias. Muchas gracias, doctor Rogelio, por esta estupenda ponencia y esta reflexión que nos invita desde los diferentes campos, desde la teoría, de pensar cómo se han construido ciertos discursos y miradas hacia la Baja California y sobre los californios, los residentes californios y toda esta reflexión que usted nos propone el día de hoy. La doctora Arely Veloz está dirigida para el doctor Rogelio, dice, la leo, dice, para Rogelio, ¿qué piensa de las posturas descoloniales que plantean una crítica hacia este pensamiento, la colonización, así como representar al otro como no humanos, más cercanos a la animalidad? Dejamos esta pregunta para el doctor Rogelio. No sé si haya más preguntas. Momentáneamente, mientras
la audiencia que nos está siguiendo en las redes se anima a hacer otro tipo de otra pregunta, me gustaría formular una pregunta a los integrantes de la mesa a partir de este recorrido que ustedes han hecho de cómo ciertas descripciones, ciertos imaginarios y ciertas conceptualizaciones y representaciones han marcado los derroteros de la historiografía en las ciencias sociales, en donde ha prevalecido una dicotomía, en donde al indígena se le ve como el atraso, en contra de la otra categoría del progreso. Se invisibiliza lo indígena, está ausente entre los procesos, no únicamente de la historiografía baja californiana, sino incluso del país, y se sigue viendo al indígena como un adorno dentro del proceso social, no como un sujeto. Y si bien estas nuevas miradas lo retoman, ver a la importancia del sujeto indígena, sigue permeando en algunos trabajos la visión migrante del indígena, como si de esa manera se le diera voz, cuando lo decía Hartog en una entrevista, al migrante se le ve como un sujeto perpetuo del presente que está más cercano a desaparecer que permanecer. Entonces, ahí dejo esa pregunta y la pregunta de la doctora Arely Veloz para iniciar esta parte. Gracias. Gracias, Arely. Hola, ¿qué tal? Saludos a Mexicali. Bien, ¿qué pienso? Estoy leyendo la pregunta. ¿Qué pienso de las posturas decoloniales? Bueno, las posturas decoloniales es un universo también, como ya bien sabemos, al igual que prácticamente toda postura académica que hemos visto o presenciado con influjos en las actividades que desempeñamos a lo largo y ancho del planeta. Pero en lo particular, me parece un buen posicionamiento, un posicionamiento necesario, pertinente, informado. No hay opción, además, el hecho de, y que además es herencia de la posmodernidad, el señalar los binarismos y las dicotomías a través de las cuales opera, secciona, divide, distingue, distancia el conocimiento mismo, epistemológicamente hablando. Pero en lo particular considero que desde la mayor parte de las posturas decoloniales no se zafan o no buscan zafarse de justo lo que desde las ontologías se ha estado, o desde los nuevos materialismos, o desde las concepciones de la naturcultura, o de una serie de conceptos como el realismo agencial, que en suma responden a todos los retos y dilemas del antropoceno, o como le queramos llamar, patriarcoceno, faloceno, plantoceno, cualquiera que sea el capitaloceno, cualquiera que sea el término, la mayor parte de las posturas decoloniales que conocemos o que circulan no logran zafarse o salirse de las visiones antropocéntricas, cuando lo que es necesario es justo establecer una mayor equidad y similaridad, aunque sea por cuestión estratégica, como una especie de esencialismo estratégico, si gustan, a partir de planteamientos ontologizantes, donde lo que importa más que el conocimiento es el ser, no porque el conocimiento deja de importar, pero hay una mayor supremacía, en este caso, de respeto hacia toda forma de vida y toda forma de objeto, de cosa, de seres, de presencias que vivimos relacionados y entramados a partir de las formas de vida que conocemos en el planeta. Entonces, por ese lado, yo optaría más por ese tipo de posturas que por las posturas de tipo o de corte epistemológico que se presentan dentro de la mayor parte de las posturas decoloniales, que además también muchas de esas posturas decoloniales todavía arrastran o no se zafan o se recrean en los representacionalismos, cuando lo que hay que consideramos que hay que transitar es hacia las presencias, a una mayor reafirmación de presencias y de las interrelaciones. Hay una serie de conceptos, de vocabularios, realismo agencial, interacción, intracción o intragencia, que están abriendo nuevos horizontes u horizontes necesarios para poder responder al deterioro ambiental y sin dejar de lado la denuncia y el señalamiento de formas de vida inequitativas que se han agudizado en las últimas décadas, sobre todo con las
modelos económicos neoliberales. Y pues cedo la palabra antes de, si queda tiempo, para después retomar la pregunta que nos ha hecho Alberto. Gracias, doctor Rogelio, por la pregunta a doctor Veloz. Mientras se animan a escribir otra pregunta, si quieren, no sé quién gustaría empezar a responder la pregunta que he formulado para dar tiempo a que otra pregunta surja por parte del público. No sé si es por quién responder por orden de participación. Perdón, yo estuve ausente por asuntos de internet, no supe cuál era la pregunta. Sí, la pregunta era sobre... ¿Sí, doctor? Anoté lo que creo que es una síntesis de lo que preguntaste. ¿Cómo ha prevalecido una dicotomía en las representaciones historiográficas entre lo indígena y lo no indígena en Baja California o sobre Baja California? Es eso, ¿no? Así es. ¿Cómo ha permanecido en el discurso historiográfico esta representación imaginaria y categoría sobre lo indígena y lo no indígena, y donde lo indígena ha prevalecido la noción de atraso, de ausencia y de precariedad frente a la visión de progreso, civilización y desde luego superioridad racial donde el blanco lo representa, ¿no? Por ahí va la pregunta. Bueno, yo respondería que las formas historiográficas no han estado a la altura de explicaciones ni siquiera para la Baja California. O sea, no es un discurso de progreso, es un discurso de no investigación, es de repetición, es de presentar lo que todavía lo que el discurso de la Revolución Mexicana quiere. O sea, la potencia de ese discurso se manifiesta en los autores que señalé, en donde se centra la repetición. Hay que ir a Pablo L. Martínez porque se centra ahí la repetición, porque no hay avances, bueno, sí hay avances, pero no se logran construir memorias que resignifiquen aquello que está abordado, ¿no? Yo me refiero básicamente a este punto que traté hoy, de lo cual hay mucho todavía por decir, donde se sigue repitiendo el triunfalismo, la misma baja californidad como si fuera algo que está ahí, ¿sí? Y que pues yo no la veo, o sea, no la veo, no hablan de ella, ni siquiera le ponen el título en los libros, pero no se habla de ella, porque tú no puedes hablar de Baja California sin la cuenca internacional, sin un río Tijuana internacional, sin la conexión con el desierto Sonora, Arizona, California. O sea, no entra Baja California ahí, pues. O sea, por eso yo lo planteo en dos dimensiones para entender tanto en términos de su peninsularidad como en su frontericidad después del 48. Antes tiene que ver con la relación del hombre y una condición de explotación y de uso de la tierra totalmente diferente a la que surge a partir del 48 en esta zona. Por eso la limitación y centrarse en Pablo L. Martínez y repetirlo 70 años después ha sido, a pesar de que yo digo, evidentemente quizá hay otras propuestas, cómo sigue saliendo en los discursos, en Panorama Histórico, en la breve historia de Baja California de Piñera, en tesis que se están haciendo todavía, con ese discurso igualito. Entonces, también tiene que ver con que al no trabajarse la construcción de memorias sociales, al no plantearse por qué esas memorias han predominado, bueno, se siguen repitiendo estas ideas de avance y progreso, cuando el tema no es avance y progreso, pues el tema es cómo unas sociedades logran imponerse sobre otras en términos tecnológicos, y si es en términos tecnológicos, por tanto, hay una modificación ambiental. No hay de otra forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer en términos ambientales o en términos tecnológicos? Es la pregunta que yo pienso que había que ubicar
porque toda vez que hay una nueva tecnología implica movilización de seres humanos, implica cambios en los usos del espacio, implica resignificación en las clases sociales y implica algo que le quiero preguntar a Lorena, en términos de, ya, o sea, a lo mejor si la riego, pues ni modo, en términos de diferenciar si las sociedades son racializadas o racistas. Si hay un ámbito ahí que estamos, que no estamos explotando. Es decir, las sociedades son racializadas, pero si eso nos lleva al racismo, ¿sí? Que sería una, que yo diría que son racializadas todas, ¿sí? Y si eso tiene que ver con la construcción del racismo, ¿no? Pero bueno, espero haber respondido cuando menos parte de la pregunta y a ver qué responden los demás. Gracias, Rodrigo. Se le da la palabra a la doctora Hualpa. Levantó la. Sí, bueno, a reserva de que Lorena responda la pregunta de Y después Marco, a la doctora Urbalejo. yo me iría por esta parte de la influencia que tienen los discursos académicos en cuanto a la concepción que tienen las sociedades baja californianas sobre los indígenas. Marco, no sé si me puedas apoyar con tu micrófono, está haciendo mucho eco. Gracias. Entonces, si hay una influencia en cuanto a la percepción que se va a mantener, o el imaginario que se va a construir sobre los grupos indígenas, yo te voy a presentar dos ejemplos para ilustrar esto, ¿no? Dentro del marco del Congreso, este primer Congreso de Historia de Baja California, se hizo la presentación de la danza del gavilán. La presentación de la danza del gavilán se justificó como una representación de las reminiscencias de las costumbres prehispánicas de la población aborigen de la península. A partir de aquí se empezó a identificar que los indígenas serían, en Baja California, solamente aquellos, bueno, también a nivel nacional, aquellos que bailaran, cantaran, hicieran artesanías, y a los cuales se tenía que recurrir para colorear o para adornar ciertos eventos oficiales. Entonces, digamos que sí influye la parte académica en cuanto a la percepción que se tiene en las sociedades sobre los sujetos de la historia. En otro escenario, en los primeros años de funcionamiento del SECUT, se lanzaba una convocatoria para realizar una exposición de indígenas nativos vivos. ¿Por qué? Porque la población baja californiana no conocía a los indígenas vivos, no sabía que estaban, porque había un discurso de extinción y que ese discurso había sido aprendido por la sociedad y pues ellos decían no hay indígenas en Baja California. Entonces, para decirles aquí están, hay que llevarles indígenas vivos para que los vean, ¿no? Entonces, yo considero que indudablemente hay una influencia, si no general en toda la población, porque no toda la población tiene acceso en ciertos momentos a lo que se produce desde la academia, pero sí hay una influencia en cuanto a las percepciones que se tienen sobre los sujetos de la historia. En algún momento yo retomaba esta idea que plantea Rogelio en algún texto, que son los discursos disciplinarios, de cómo pues hay una influencia disciplinar, ¿no?, en la población a partir de lo que se construye desde la historia. Solo eso. Sí. Igual le doy la palabra a la doctora Urbalejo. Voy a ser muy concreta por el tiempo. Me parece que estar, como la obviedad, ¿no?, estar utilizando la categoría indígena, hablamos de una dicotomía, indígena y quienes no lo somos. Dado eso, no solamente el estudio sobre lo étnico, sobre el indígena, sino nuestra propia percepción del mundo general, la hemos aprendido de forma dicotómica. Considero que en algunos estudios rebasamos esta idea de un indígena atrasado, ignorante. Sin embargo, seguimos entrecruzados por algunos otros ejes, como es la ruralidad, como expresión de pobreza, como es la propia definición de migración, como este otro que no puede acceder nunca a identificarse con la ciudad. Entonces creo que es más complejo que solo la cuestión de lo atrasado y no, sino que además de la categoría indígena estamos viendo para que esto que es más completo, de forma más holística que lo observamos, lo seguimos colocando en ciertos espacios. Yo frecuentemente me pregunto si los estudios que realizamos tienen que llevar a esta separación, pero haciendo trabajo de campo en estos días, post la acción afirmativa y la
las votaciones que se llevaron a cabo en Baja California, me encuentro que quienes han quedado en algunos cargos públicos, regidoras, regidores, diputadas, entre ellos y ellas mismas siguen definiéndose como algo distinto a esta otra población que somos nosotras, o bueno, yo en mi caso, ¿no? Entonces también creo que sigue siendo necesario, primordial, conocerlo de propia voz, de los propios procesos de la población con la que contamos actualmente, porque puede ser que en el caso de la historia, de una manera más tradicional, sí las fuentes siguen representando un problema cuando hablamos de construcción de misiones, pero no de quienes construyen esas misiones, por ejemplo. Entonces, el trabajo creo que no solamente es entre atraso y no, sino que otras cuestiones estamos observando para considerar las diferencias entre la población. Muy bien, muchas gracias por responder la pregunta que formulé. Tenemos 3 preguntas por parte del público. Estamos en tiempo, voy a darle oportunidad de decirles las preguntas para que ustedes puedan dar una respuesta breve, para que no se queden el público con la incertidumbre de que no se contestó su pregunta. Voy a tratar de unirlas para que ustedes puedan esbozar una respuesta. Hay una pregunta que nos propone aquí Gustavo: ¿cómo problematizar la historiografía empleada como primeros referentes de las investigaciones de los estudiantes? Y dice, las recientes investigaciones de posgrado solo deben aportar registros y dar respuestas a lagunas avaladas dentro de discursos historiográficos, o pueden complejizar las temporalidades y experiencia como una crítica a una institucionalización de la relación pasado, presente, futuro. Minerva nos pone una pregunta para la mesa: ¿cómo podemos acercar a las infancias urbanas al conocimiento de la historia indígena de Baja California? ¿No es relevante para el sistema educativo? La pregunta. Y la maestra Tenea de la Cruz Brito, ella pregunta: ¿cuáles son los desafíos de historiar a las comunidades indígenas en Baja California desde una perspectiva evidentemente metódica y fuentes? ¿No? Entonces, si quieren responder de manera general. Son muchos tópicos, bueno, yo sé, pero bueno, si pudieran. Pues que cada quien responda lo que considere pertinente, porque es mucho. Bien, ¿qué, doctor Rogelio, si quiere iniciar? Sí, gracias. En cuanto a Tavo, que es la primera pregunta que veo. Saludos, Tavo. Bien, ¿cómo problematizar la historiografía empleada como primeros referentes de las investigaciones de los estudiantes de posgrado? Bueno, lo primero que hay que evitar es la sacralización. Voy a usar un término coloquial muy en boga entre los jóvenes: evitar la cromación a domicilio, ¿no? Eso hay que despojarlo de toda ceremonialidad y de dejarnos de cosas fatuas, de homenajes, de andar levantando, quemando el incienso a cualquier presunto tlatoani o tlatoana, si existe la palabra, y hay que entrar con lo que está escrito ya desde el siglo XIX, cuando se configuró la disciplina historiográfica, que es crítica de evidencias, de huellas constantes y un ejercicio metodológico con peritaje suficiente para poder ir más allá de aquello que ya está escrito. Esa es la primera cuestión que creo que hay que tener en mente. Lo segundo, bueno, plantearse, y eso está planteado también desde fines del siglo XIX, plantearse historias, problemas, historias que resuelvan, que aporten. Que con Lorena había estado comentando, y algunos alumnas, cuestiones que hay que recuperar, muchas cuestiones del pasado práctico que propusiera, entre otros, Heidenweg, por ejemplo. Es decir, ¿para qué? Un tanto pragmático, ¿para qué nos sirve la historia en este momento? Y si la historia ya no nos sirve, también dejarla de lado. Considero que sirve de mucho todavía, puede aportar bastante, pero hay que tener en consideración a qué elementos va a responder, en qué va a contribuir para los problemas que tenemos o que enfrentamos, ya no como seres humanos, a escala planetaria. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y desde luego eso implica complejizar temporalidades, experiencias, subjetividades, relaciones interespecie. Hay ahora, de unos años para acá, hay una discusión muy amplia donde están planteando gente como Berber Bevernesch o entre otras,
que ha cambiado o está cambiando la concepción y noción que tenemos del tiempo histórico o del tiempo en la historia. Si la historia, y eso ayuda a comprender muchas cosas como las que vemos ahora y que generan polémica en la esfera pública sobre por qué sustituir una estatua de Colón o de cualquier otro conquistador o esclavista o sujeto patriarcal en ciertas sociedades o en algunas sociedades. Bueno, justo porque la historia se construyó a partir de concebir el pasado como algo ya clausurado, algo ya dado, algo que ya quedó atrás y donde solo hay distancia entre ellos y nosotros, y solo de esa manera se puede construir un conocimiento y comprensión objetiva. En cambio, lo que estamos viendo ahora, y es lo que plantean con los cambios de las concepciones del tiempo histórico, del tiempo en la historia, es que esos pasados no están clausurados, esos pasados no están cerrados, son pasados que asoman, es jauntológico, por usar este neologismo o anglicismo, es decir, inquietan esos pasados, están aquí, no se han ido, no los hemos exorcizado y no es necesario exorcizarlos. Por eso, cuando uno comprende eso, es cuando podemos entonces ya responder y participar de manera pertinente, prudente e informada en las discusiones que rebasan el orden académico sobre por qué sobre la pertinencia de sustituir monumentos, memoriales, placas, nombres de calles, y también reconocer los desfases temporales que hay entre distintas sociedades. La Baja Californiana todavía vive del ceremonial y del ritual que le quema incienso a los pioneros, a los patriarcas. Lo vemos en los programas que se confeccionan sobre la historia de Baja California, sobre la historia local, sobre la historia regional. Cuando al lado, a ciertas distancias, se están formulando ya otro tipo de historias o de conocimientos sobre el pasado y las relaciones con el presente y perspectivas de futuro que rebasan por mucho ya las fronteras y los cánones disciplinarios. Entonces, lo primero es estar informados y comunicados, así como hay que resistir todo un profesor decía que el dato duro no existe, pero yo le respondía que está bien, el dato duro no existe como tal, como esencia, pero sí existe el historiador, la historiadora que endurece el dato y vivimos de eso. Entonces lo primero que hay que hacer es cuestionar, así como está endurecido el dato de que la Baja California era una región inhóspita, abandonada, alejada, dejada de la mano del gobierno central o del gobierno o de la mano de Dios o lo que ustedes quieran, cuando vemos que hay una serie de comunicaciones, de nexos, de tránsitos que van más allá de la mirada y de las intenciones de quienes escribieron sobre eso. Y esas perspectivas son las que hay que mantener. Muchas gracias, doctor Rogelio.